Hola a todos y bienvenidos a la introducción del software CUX, que es un software de simulación de circuitos y electrónica, el cual nos permite hacer gráficos de una manera muy amable y en la cual podemos hacer simulaciones de C a C, de transientes, de ruido, hacer simulaciones digitales con tipo VHDL o Verilog, y también podremos hacer simulaciones de balance armónico. Inicialmente podemos darle una configuración personal a esta aplicación y, por ejemplo, en la configuración general nos habla qué tipo de fuente, el tamaño, el color del fondo del documento. Para este caso pues vemos que es amarillo. Vamos a cambiarlo a blanco, a ver, que me gusta más el blanco. El editor de texto, que es el de CUX, miramos aquí ya que los tipos de colores para las diferentes sintaxis, para los comentarios, textos, números enteros reales, pues los podemos definir acá. Yo los dejo como vienen por defecto. Acá algunos tipos de extensiones de archivos en las cuales queremos que de pronto el software pueda leer, y la locación donde vamos a colocar los documentos. Inicialmente, si no le decimos nada, pues él lo colocará acá en la raíz de las carpetas de CUX, y además también hay otros softwares alternos con que él puede interactuar, como Octave, y podemos darle el camino donde se encuentran este tipo de archivos. Le damos a aceptar y automáticamente el fondo se me convierte ahora en blanco. También otro elemento importante es la configuración del documento, pues donde aquí nos habla de cómo va a ser los conjuntos de datos o cómo van a ser los scripts de Octave, pero lo importante para nosotros es cómo nuestros esquemáticos van a tener o van a ser distribuidos, si tienen o no tienen rejillas, y si queremos enmarcar el documento en algo ya muy formal o muy estandarizado, como cuando queremos darle toda la identificación al esquemático de acuerdo a la persona o al grupo de personas que hicieron este tipo de esquemáticos y simulaciones. Entonces le damos a aceptar y ahí comenzamos ya a mirar que realmente tiene nuestro software para las simulaciones. Ya el software en sí trae unas pestañas para los proyectos que nosotros tenemos en nuestras carpetas de trabajo, el contenido de lo que podemos hacer en este software, como vemos ahí. Tiene algunos formatos como Verilog, Verilog A, VHDL, Octave, Scheme, Xpace y otros que son con los que trabaja CUX para hacer tanto las simulaciones y con otros softwares para hacer las ayudas necesarias cuando CUX no tiene esas herramientas. Y lo importante para nuestras simulaciones son los componentes. Hay los componentes sueltos, que nosotros llamamos como resistencias, que vienen en los dos modos, tanto en el modo, como habíamos comentado en un software anterior, el modo europeo o el modo americano, condensadores, tierras, conexiones o nodos que podemos darle alguna identificación, todo tipo de transformadores, en algún momento pues elementos polarizadores como son los desacoples, los atenuadores y todas las herramientas necesarias, y tanto de elementos sueltos para poder tener todos nuestros circuitos. También tenemos unos elementos importantes acá que son sondas, tanto de corriente como de voltaje, en la cual nosotros podemos hacer un senseo dentro del circuito de cualquiera de estos dos elementos, en cualquiera de los elementos que se encuentren dentro del esquemático. Eso en cuanto a elementos. Ahora vamos a mirar nuestras fuentes. Las fuentes también podemos tener fuentes de todo tipo, desde las fuentes DC, las fuentes AC. También podremos tener fuentes especiales, como generalmente para parámetros de dispersión, como son las fuentes que representan un puerto, donde es un generador y una impedancia, fuentes de ruido de todo tipo,
fuentes dependientes, y así sucesivamente podríamos tener todas las fuentes requeridas, como acá estas fuentes de corriente que son dependientes de un voltaje o viceversa. Y podríamos tener también señales o fuentes que me generen otro tipo de señales, como son señales cuadradas, señales exponenciales, pulsos, etc. También podemos tener otro tipo de elementos, como son otro tipo de sondas que ya habíamos visto o que nos las mostraron también en los elementos sueltos, líneas de transmisión en la cual podemos simular una línea de transmisión, líneas coaxiales, líneas acopladas, guías de onda, microcintas de todo tipo, como podemos ver acá. También podemos ver componentes no lineales como los que conocemos, que son los diodos y los diferentes tipos de transistores, como nos muestran acá en la presentación. Tanto BJT como FET y CMOS en todas sus presentaciones. E inclusive si conocemos un dispositivo que tenga una expresión matemática, podemos colocársela acá dentro de este elemento, simplemente incluyéndole la ecuación. También tenemos componentes digitales o componentes Verilog para dispositivos, como son pues los diferentes elementos de amplificadores, de transistores y elementos pues análogos que podíamos representarlos en Verilog, lo mismo que los componentes digitales, todo tipo de compuertas, todo tipo de latch o flip-flops, elementos adicionales como son multiplexores, como son elementos digitales de todo tipo, donde también acá podemos hacer una simulación digital y crear todos los archivos de acuerdo pues a los componentes o a las estructuras Verilog o VHDL que nosotros podamos tener. También tenemos componentes tipo archivo, entonces si nosotros conocemos una representación de un archivo en datos que sea estandarizado, como lo son los archivos SPICE o los archivos de parámetros de dispersión, como los que tenemos acá, entonces simplemente le damos acá, vamos y buscamos y examinamos el archivo, lo colocamos acá y él se comporta pues de acuerdo a esos archivos. Esos archivos generalmente lo dan los fabricantes y podemos pues hacer una simulación, especialmente para altas frecuencias de parámetros S, en las cuales nos dan el archivo de cómo es el comportamiento de un elemento activo o pasivo. También tenemos todos los elementos de simulación, la cual tenemos simulación de C, simulación de transientes, AC, simulación de parámetros de dispersión, de equilibrio balanceado, de barrido digital, y también tenemos la parte de optimización. Cuando se haya hecho la simulación, requerimos de cómo queremos mostrar los datos. Entonces hay unos diagramas, que es el cartesiano, el polar, el tabular, con carta de Smith, con carta de admitancias, combinado con carta de Smith, con carta de admitancias y polar, 3 dimensiones, curvas locus, diagramas y tablas de verdad. Entonces podremos mostrar cualquier tipo de información en estos diagramas. Hay unos componentes externos en la cual pues, podemos hacer simulación de transientes externos y o controlar fuentes de voltaje externamente. También tenemos un panel de pintura en la cual nosotros podremos incluirlos dentro de nuestro esquemático para darle algún tipo de presentación o de estética. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos encerrar esto y simplemente darles un nombre que queremos incluirlo dentro de un documento, podemos también darle texto y escribir, por ejemplo, elementos
de Cooks, en la cual pues aquí podemos darle, si lo dejamos así pues es en el color negro, pero si uno quisiera pues resaltar o darle cualquier otro característica, pues simplemente tanto en tamaño como en color, y también aquí nos permite hasta rotarlo. Y por ejemplo, si yo le digo que me lo rote 30 grados, le decimos aceptar y me lo coloca acá. Entonces podemos darle pues un sello personal y podremos mostrar esto pues de acuerdo al documento, al texto que queramos incluir. Como tienen flechas, líneas y todo tipo de figuras geométricas que podemos colocar ahí. Entonces esto en cuanto a componentes. También tiene unas librerías donde nosotros podremos colocar o incluir datos que los fabricantes nos entregan pues ya en un archivo, y el cual está representado por puentes, diodos, elementos ideales, FETs, LEDs, MOSFET, y así sucesivamente hasta transistores, varistores y diodos Zener. Entonces cualquier elemento que nosotros traigamos acá, por ejemplo cualquiera de por ejemplo el N2222, el universal, el transistor universal, pues simplemente miramos acá y generalmente trae todos sus datos ya definitivos, como el beta, los betas, las figuras de ruido y todos los elementos que nosotros querramos de él, como corriente de saturación o voltajes de transición y así sucesivamente. Y con esto pues mostramos todos los elementos que contienen estas pestañas, que realmente son las del quehacer en cuanto a el esquemático y las simulaciones y la presentación de los datos. Aquí en esto nos presentan en la parte superior, nos presentan unos elementos adicionales que nos dan una facilidad de poder conectar elementos, como son las líneas, en la cual podemos colocarlas de una manera muy fácil, como ustedes pueden ver acá. Simplemente me paro en el inicio o en un nodo y en el otro, y entonces ya queda conectado completamente. Esto lo puedo correr, simplemente lo remarco y con la flecha pues lo bajo. Aquí me sobra un pedazo, simplemente lo cojo, lo enmarco y le doy delete o suprimir o borrar. También puedo colocar puntas de prueba en cualquier circuito y simplemente le doy un nombre, por ejemplo al lado de la fuente. Aun cuando yo no podría colocar directamente dos fuentes de corriente de esta manera, simplemente pues me tocaría colocar pues una resistencia para no, y ahí la podría colocar. Inclusive, si ustedes ven, ellas se incluyen directamente en esa parte, y en este elemento yo puedo medir en este punto pues tanto la corriente como los voltajes, de acuerdo pues a unas expresiones que yo puedo hacer o definir aquí en una ecuación. Miren. Entonces yo también puedo colocar una ecuación y poder definir estos parámetros. Por ejemplo, aquí le digo fuente es igual a, de acuerdo a la ecuación que yo crea conveniente. También es importante colocarle tierra pues a la mayoría de los circuitos, en especialmente los de fuentes AC, pues dado que si hago una simulación, la simulación no va a tomar pues la forma correcta. Tenemos acá insertar conexiones. Por ejemplo, si yo quiero independizar este transistor y después unirlo como un bloque, entonces ya le tengo que dar los nombres, y simplemente lo que traigo después es un bloque con 3 pines, y entonces ya tengo mis señales con 3 nodos para incluirlos en cualquier otro circuito. Y lo importante, la simulación. Entonces aquí la simulación la puedo generar, y no la puedo hacer ahorita porque pues todo esto está tan desordenado y sin un elemento que simular, entonces no me da nada. Me dice no hay nada que simular, pero antes toca guardar el archivo, por ejemplo muestra, y él lo guarda pues en la dirección o en el camino que antes habíamos descrito.
Entonces aquí me dice error, no hay nada que simular, todo está en desorden, entonces es muy difícil, porque además no hay un elemento en cual simular, sobre todo acá, hay que decirle qué simulación queremos de acá, si es AC, DC, transiente o cualquiera de ellas. Y si yo quiero tomar una muestra en cualquier punto, pues me dice que hay acá, pero no me muestra nada porque como no hay simulación y no hay nada, no tiene nada que mostrar. Entonces estas puntas generalmente se colocan es cuando ya tengo hecha una simulación. Y con esto pues hemos mostrado todos los elementos que contiene Cooks para la simulación tanto de circuitos como para electrónica.